Licenciada, voy a presentar lo que es mi proyecto, el proyecto final de la materia, y voy a hablar sobre el bloqueo económico que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Muy bien, todo comenzó allá por el 2008, cuando Barack Obama todavía era presidente de Estados Unidos. Y fue porque al principio era una advertencia de bloqueo, ya que este gobierno de Venezuela no respeta los derechos humanos. Entonces, ¿qué implica esto? De que el gobierno de Venezuela no respeta los derechos humanos ni siquiera en elecciones libres. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones se dice que, se especuló, supuestamente se comprobó, de que eso cometió un fraude político para que Maduro quede en el poder. ¿Qué sucede? Toda la fuerza militar está del lado de Maduro, pero muchos se preguntan el por qué. Entonces Estados Unidos reveló de que la DEA tiene pruebas de que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. ¿Qué implica un narcoestado? Un narcoestado es un país que se dedica al tráfico de drogas y la vinculación con esa estructura criminal. Se dice de que, se comprobó de que existe el cártel de los soles. Ya desde la década de Pablo Escobar se venía mencionando el famoso cártel de los soles, que es un cartel compuesto por los más altos generales de Venezuela. No es nada nuevo de que ellos tengan vínculos con las FARC, que es la Fuerza Revolucionaria Armada de Colombia, que son los mayores productores de cocaína del mundo. Entonces, sus vínculos con el ejército de las FARC hicieron de que se declararan a Venezuela como un narcoestado. Entonces, vienen las tensiones políticas. Esto implica un bloqueo económico en el cual toda empresa estadounidense no puede operar en Venezuela. No pueden vender en Venezuela. Venezuela está cayendo cada vez más y más en una crisis muy grande, lo cual ha traído conflictos no solo externos, porque los países al lado de Venezuela se ve que muchos han cortado sus relaciones con Venezuela por el mismo hecho de no meterse en problemas con Estados Unidos, puesto que es la primera economía del mundo y no a todos les conviene tener problemas con Estados Unidos. Entonces, lo que hizo Maduro fue que, al tomarse el poder por él mismo, los militares han tenido bastante como alianza, puedo decirlo de esa manera, o más que todo una lealtad. ¿Pero por qué? Porque todos saben de que si Maduro cae, ellos también van a caer y se va a descubrir toda la corrupción que ha conllevado a cómo esté Venezuela en este momento. Este bloqueo económico afecta enormemente a los venezolanos. La inflación en Venezuela es de millones. Es una inflación que la moneda está desvalorada totalmente. El país está en desgracia. También implica problemas para los países vecinos, porque hay un alto grado de venezolanos que están escapando de sus tierras. Están escapando, se pasan las fronteras. Entonces vienen muchos problemas que son sobrepoblaciones, falta de empleo, enfermedades, entre otras. Bien. Entonces lo que quiere hacer Estados Unidos es como la operación que hizo en Panamá, cuando invadieron Panamá y arrestaron a General Noriega, que también tenía vínculos con narcotráfico, presuntamente con Pablo Escobar. Es lo que efectivamente Estados Unidos busca hacer en Venezuela. Ya se sabe de que el gobierno de Donald Trump ha mandado sus portaaviones cerca de aguas venezolanas al ejército estadounidense, lo cual ha creado una gran tensión política entre ambos países.
Maduro, por su parte, sale defendiendo de que ellos están preparados para una invasión, para un ataque, y de que esperan a los gringos. Bien, eso es un gran problema, porque también puede desatarse una guerra civil, una guerra interna en Venezuela. ¿Qué pasa si una guerra en Venezuela se desata? Pues el país se termina de inundar. ¿Por qué? Porque no van a poder recibir ayudas extranjeras, no van a poder recibir nada, puesto porque nadie va a tener, bueno, nadie quiere tener algo que ver con Venezuela en esos momentos. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos también está en busca, no solo porque el interés de ellos no es nada más de arrestar a todos los corruptos en Venezuela, sino que también ellos quieren aprovecharse de los recursos que tiene Venezuela, como lo es el petróleo. Sabemos que Estados Unidos es fanático de invadir países solo por petróleo. Vimos con Afganistán, que hicieron una guerra de mentira, que se inventaron de que ellos estaban construyendo armas de destrucción masiva, que incluso pidieron ayuda al gobierno británico, en el cual les ayudó a montar ese show de decir de que habían armas de destrucción masiva en Afganistán, y al final nunca encontraron nada, y simplemente fue por el petróleo. Entonces no sería de sorprenderse si Estados Unidos quiere hacer lo mismo con Venezuela. Sabemos que Venezuela tiene mares de petróleo. Venezuela era un país muy rico. Entonces nos sorprendería, puesto a que Estados Unidos también busca intereses no solo políticos, también geopolíticos, que implican la manipulación de la mayoría de empresas, como también lo que hicieron hacer en Panamá cuando invadieron Panamá, tomarse el canal de Panamá. Pero ¿qué sucede? Si Estados Unidos llegara a atacar a Venezuela, muchos países de Latinoamérica, si bien es cierto, han roto relaciones con Venezuela, pero intervinieron. ¿Por qué? Porque como identidad latina, creo que nos unificamos en ese tipo de cosas, y no permitirían ese tipo de ataques a Venezuela, ¿verdad? Por lo tanto, pasé una encuesta de 5 preguntas sobre qué piensan las personas de qué sucede en Venezuela, tanto en ámbito económico, en ámbito social, y las tensiones políticas que esta tiene. Bueno, esto ha sido la presentación de mi tema. En conclusión, creo que un desbloqueo económico se ve más que todo por los diálogos, pero es un poco difícil llegar a esos diálogos, porque sabemos de que Venezuela es un país ultra izquierda que no se va a sentar a negociar tan fácilmente, más con personas del imperialismo yanqui, que le llaman ellos, y más siendo presidentes republicanos. Entonces sí se ve bastante complicada la situación, pero Venezuela urgentemente necesita que le levanten ese bloqueo económico. ¿Por qué? Porque su pueblo se está muriendo de hambre. No tienen canasta básica, alimentos básicos, los supermercados están vacíos. O sea, Venezuela es un caos total. Tras la violencia que ha incrementado gradualmente por las protestas, por las ganas de liberar Venezuela, y es un poco triste verlos en esa situación, pero también hay que entender la historia de lo que los ha llevado a esto. Entonces lo que llevó a Estados Unidos, lo que incentivó a ellos para hacer este bloqueo económico, es las violaciones de derechos humanos, la dictadura que están teniendo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, esa ha sido mi presentación. Espero haya sido de su agrado y haya aprendido también un poco más sobre la situación de Venezuela, que sí está un poco difícil, y para que esto se pueda solventar en algún futuro se ve bastante complicado. Pero muchas gracias por su tiempo, que tenga una feliz tarde.